fiscales que por nómina los empleadores pagan al SENA como una forma de abaratar el costo laboral. Habría que mirar para dónde vamos, qué queremos hacer con el SENA. Por un lado, el Ministerio de Hacienda nos propone que eliminemos el parafiscal del SENA, y por otra parte, el Ministerio del Trabajo nos propone que utilicemos el 25% del parafiscal del SENA para atender los cursos para desempleados. Ahí queda ese interrogante, señor presidente y honorables senadores. Este proyecto tiene algo que todos nosotros debemos conocer. En el artículo 4 se establece la obligatoriedad. Y esto es importante que lo conozcamos. Todos los empleados, óigase bien, todos los empleados, sin importar el salario, desde que devenga un salario mínimo hasta los grandes presidentes de empresas que devengan 50, 100 salarios mínimos, todos los empleados afiliados a cajas de compensación familiar, incluidos nosotros los senadores, todos los empleados están obligados a afiliarse a este mecanismo de protección al cesante. Todos los empleados que están afiliados a una caja de compensación familiar, a partir de la aprobación de este proyecto, señor presidente, están obligados a aportar el 25% de sus cesantías a este fondo que se crea de mecanismo de protección al cesante. Hay algo que es bueno que todos conozcamos. Una vez estemos afiliados, una vez esté vigente esta norma, señor presidente, los trabajadores van a no van a poder disponer de ese 25% que se aporta con destino al mecanismo de protección al cesante. Vale decir, hoy los trabajadores de Colombia todos utilizan sus cesantías para comprar vivienda, o para remodelar su vivienda, o para pagar estudios superiores. A partir de la aprobación de esta ley, señor presidente, eso no podrá ser posible. Solo podrán utilizar el 100% de sus cesantías para compra de vivienda, no para remodelación y no para estudios superiores. Para compra de vivienda, pero ojo a lo siguiente, señor presidente. Ojo a lo siguiente, quien eso haga, quien compre vivienda, quien utilice más del 75% en la compra de vivienda, está obligado a comprar un seguro de desempleo, por supuesto, en una compañía aseguradora privada. Empezamos a engrosar el negocio de las aseguradoras privadas. Ustedes saben la amistad que tengo yo con el ministro de Trabajo, con el doctor Pardo, y cómo lo apoyo en todas las cosas. Pero como es de amigos, hacer caer al amigo en los errores en que incurre, yo quiero aquí decirle al señor ministro que este proyecto tiene errores que, por supuesto, a mí en lo personal no me permitirían apoyarlo positivamente. Señor presidente, quiero ir, aquí que me están distrayendo un poco, quiero ir a hacer comentarios de esta naturaleza. Por ejemplo, el artículo 6. En el artículo 6 se establece que la financiación de los mecanismos de protección al cesante, para la financiación de este mecanismo de protección al cesante, se tiene en cuenta primero la redistribución de las cesantías y segundo, la redistribución de los aportes a las cajas de compensación familiar. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las cajas de compensación familiar? Ojo, dice claro en la ponencia, la redistribución de los aportes a las cajas de compensación familiar y, por supuesto, no dicen qué porcentaje de los aportes que reciben hoy las cajas de compensación familiar. Este es y aprovecho para anotar también aquí en este punto lo comentado por la senadora Doriana Ramírez. Establece también en el artículo 8 que los recursos que hoy son destinados, que hoy son manejados para las cajas de
Concluya, honorable senador. Señor presidente, muchas gracias. Los recursos que hoy son manejados por las cajas de compensación familiar dentro de la estrategia de atención primaria en salud serán destinados precisamente al Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo. Pero aquí pregunto también, ¿el Ministerio de Salud está de acuerdo con este artículo? Sería bueno tener aquí al ministro de Salud para que nos cuente si él está de acuerdo con que le quiten estos recursos que están destinados a la atención primaria en salud. Pero además, mirando el proyecto señor presidente, es un proyecto que está dirigido para que aporten los pobres, los de salarios bajos, y que aporten poco los de salarios altos. Porque establece el artículo 7º, señor presidente, que el ahorro para el mecanismo de protección al cesante solo es necesario hasta cuando se acumulen los recursos suficientes para que el desempleado pueda financiar al menos 6 meses de desempleo. Pero claro, el proyecto establece que el tope máximo de indemnización es de 2 salarios mínimos. Quiere decir que si una persona devenga un salario mínimo, tiene que hacer el aporte durante 12 años. Si una persona devenga 10 millones de pesos, solamente hace aporte durante 3 años para ese fondo. Pero aquí hay otra cosa, que a simple vista se ve que el fondo queda totalmente desfinanciado en poco tiempo. Porque si bien es cierto que existe un fondo de solidaridad, señor presidente, ese fondo de solidaridad, como se ha advertido aquí, no tiene aporte del presupuesto nacional de la nación, del presupuesto general de la nación. Solamente entra la nación a atender el presupuesto nacional. Entonces, habíamos hablado de 3 minutos. Termine, Honorio, pero senador Honorio. Señor presidente, la ley quinta me permite 20 minutos. Y yo me tomé el trabajo de leer los 53 artículos para exponerlos aquí, señor presidente. El presupuesto general de la nación solo entra a alimentar este fondo solidario en momentos de recesión. Y en momentos de recesión el país no podrá atender aportes de su presupuesto a este fondo solidario. Pero además en razón de su insistencia, señor presidente, voy a poner aquí 2 ejemplos pequeños que me indican a mí que este proyecto nunca tuvo cálculos actuariales, no tuvo cálculos matemáticos. Estamos jugando al me parece, con todo el respeto de las personas que intervinieron en esto. Seguramente les presentaron estudios que están equivocados. Y voy a poner 2 ejemplos. Voy a tratar, como son números, voy a tratar de ser muy claro. Una persona, señor presidente, que gana un salario mínimo, debe aportar al año 141,000 pesos de sus cesantías. Si a los 12 meses queda cesante, la indemnización será, en el mejor de los casos, si acaso le dan siempre el 50%, 1.700.000 pesos en 6 meses. Señor presidente, ese trabajador puede ir al mercado de los seguros y comprar. Ojo lo siguiente, él aportó 141,000 pesos y en el mercado de los seguros le venden el seguro de desempleo por 35,700 pesos. Pero señor presidente, miremos un poco más allá. Quien devenga 2 salarios, aporta al año 285,000 pesos. Si le va muy bien, le distribuyen en 6 meses 3.420.000 pesos. Aportó 285,000. El seguro en la calle la vale 71,820 pesos, señor presidente. Pero miremos, para terminar ya, señor presidente, y no incomodarlo más a usted, lo que ocurre con los trabajadores independientes. Una condición aquí que puede ser un fracaso total para el Estado, porque al final el Estado de alguna manera tendrá que salir a responder. El trabajador independiente puede afiliarse voluntariamente. Imaginémonos un trabajador independiente que se afilia con 4 salarios mínimos, aporta en el año un salario mínimo. Con ese aporte de un salario mínimo a los 12 meses, señor presidente, él puede reclamar indemnizaciones mensuales de un poco más de 1 millón de pesos para completar 6.840.000 pesos. Es decir,
aportó 566.000 pesos y ese trabajador independiente le va a cobrar al fondo 6.840.000 pesos. A ver, ¿dónde están los cálculos matemáticos? ¿Dónde están las notas actuariales? Este proyecto, sin duda, tiene errores y con gran pena con mi jefe del partido, el doctor Pardo, no lo puedo apoyar. Muchas gracias, presidente. Doctor Carlos Baena.